Y es que de repente yo me doy cuenta como a veces cuando salimos a compartir, y me pasaba a mí, o sea, da miedo pasar ¿cómo se llama? A compartir y a veces porque no sabemos qué vamos a decir, escuchamos a algunas personas que hablan así de forma muy fluida. Entonces, tenemos un tiempecito haciendo la guía, y en cada junta de guía tocamos un tema diferente sobre el servicio en los grupos. Entonces dice el 12º paso que uno de los servicios más importantes es trabajar con otro ser humano. Es más, lo nombra como el más importante. Dice que todo falla. Te falla tu pareja, te fallan tus padres, te fallan tus hijos, todo te falla. Y en un caso así, dan ganas de beber, dan ganas de drogarse. Lo único que nunca falla es trabajar con otro ser humano. Entonces lo que nosotros hacemos cuando compartimos nuestras experiencias es ese ejercicio de trabajar con otro ser humano. Pero al principio es ¿cómo se llama? Es difícil porque no le entiende uno bien. Todas las cosas a las que uno no les entiende bien generan miedo al principio, generan miedo. Es como en los pueblitos allá por donde vive ¿cómo se llama? Mi mamá. Allá la gente cree en los chaneques, en la mujer de blanco, o sea, creen en muchas cosas sobrenaturales. Hay obviamente mucha de la gente que vive ahí, muchos no tuvieron estudios, entonces a menos conocimientos, más miedo generan las cosas. Entonces cuando nosotros venimos ¿cómo se llama? A tomar la guía, tomamos información y nos damos cuenta de que en realidad no está tan cabrón, o sea, simplemente no sabíamos, ¿no? Yo aquel día escuchaba a Juanito que arregló no sé qué chica le estaba arreglando ahí ¿cómo se llama? Al carro, algo le estabas arreglando. Pero cuando no sabe uno pues no le entiende y poco a poco le vas agarrando la onda. Bueno, esto es igual. Entonces, uno de los servicios más importantes es compartir nuestra experiencia. Y la vez pasada en la junta hablamos de las diferentes juntas y cómo se coordina. Y hablamos de muchas juntas diferentes. Pero ahora vamos a hablar de un servicio que es compartir un tema. Es decir, va a haber juntas en donde llegamos y ¿cómo son esas juntas de debilidades humanas? En donde nada más nos venimos a quejar o a expresar nuestro malestar. Va a haber juntas de estudio, hay muchos tipos de juntas, como la de ayer que tuvimos una junta de mesa redonda, pero hay esas juntas especiales donde nos dicen, compañeros, están invitados a compartir un tema, queremos que vengan y nos cuenten ese tema. Entonces, pues a veces no queremos participar, porque no sabemos bien cómo es eso. Y la verdad es que es algo muy fácil y es algo de muchísimo provecho para nosotros. Porque es en esos casos muy particulares cuando nos detenemos a leer la literatura o lo que sea que tengamos que leer para tomar en cuenta ese tema. Y aprendemos muchísimo. Entonces, el tema es ese, cómo se comparte un tema de Alcohólicos Anónimos. O cómo compartir un tema, o como dice aquí, cómo compartir en tribuna. Pero vamos a hablar específicamente del tema de cómo se desglosa un tema en específico, ¿no? Fíjate, cuando yo no sabía, la verdad, yo decía, pero ¿por qué se tardan tanto? Y dicen una cosa y dicen otra, y ¿de dónde le sale tanta pinche palabra? O sea, y luego, como uno es nuevecito, como ese era mi caso, era nuevecito, yo quería copiarle, pues, quería copiarles la forma, las palabras, los ademanes, las groserías, y yo pensaba que tenía que ser así, o sea, que una persona que pasara a compartir tenía que mentar hasta hartas madres, contar hartos chistes, y que la gente se tenía que reír, y no es nada que ver con eso. A veces eso fluye de manera natural, pero esa no es la intención y tampoco es la forma. Entonces yo les había dicho que trajeran algo para tomar notas, para que llevaran sus notas, porque es bien bonito compartir temas, bien bonito compartir temas, es un aprendizaje tremendo. A lo mejor la gente que se sentó ahí ni se acuerda de ti, pero a ti te sirve bastante. Entonces hay una forma. Yo tengo una ventaja, yo tengo 20 años trabajando en las ventas. O sea, yo ya tengo muchos años de dedicarme a vender. Y en donde yo trabajo en las ventas, a mí me dan cursos de oratoria, me dan seminarios de cómo se puede hablar en público. O sea, nos enseñan las formas para que nosotros podamos hacer bien lo que hacemos. Y hemos tenido éxito en eso que hacemos. Entonces, aprendemos a hablar ante grupitos de 10 personas, como lo hacemos casi todas las semanas aquí en nuestro negocio, pero hemos dado conferencias ante 400, 500, hasta más de 1000 personas.
Y no es fácil, no es fácil tener a todas esas personas atentas. Lo más normal es que la gente se distrae, pero hay técnicas que tú puedes aprender para que tú puedas llamar la atención de esas personas y que tu mensaje verdaderamente llegue a ellos. Entonces, estas cosas que yo he aprendido, en donde yo trabajo, en donde yo hago negocios, lo que he aprendido a través de la lectura de algunos libros y de tomar muchísimos seminarios de oratoria, me sirven a mí para poder hacer esto de una manera un poquito más correcta y también podérselos enseñar. Entonces, fíjate, es así, está bien fácil. Te van a dar un tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas más comunes que nos dan cuando vamos a compartir? Nos dan el primer paso, el cuarto paso, o nos dan un tema de esos de las relaciones destructivas, o sea, está como de moda, ese tipo de, ¿cómo se llama?, de temas, ¿no? Pero cualquiera que sea el tema, por ejemplo, el tema de hoy es ¿no? Es compartiendo en tribuna, un tema, ese es el tema de hoy. Ahora, te toca a ti, te dicen, ¿sabes qué, compañero, compañera? Vas a dar un tema, te va a tocar este tema, entonces, ¿cuál sería la forma? O sea, porque de verdad yo me ponía, ¿cómo será? Entonces, lo más normal que hace una persona es, va a YouTube y empieza a bajar o a ver videos de los youtubers, del YouTube, o sea, y en donde es una comedia total, o sea, y mucho de lo que dicen no tiene nada que ver en realidad con el tema. Fíjate, yo vengo de Acapulco, allí en Acapulco, casi toda la gente habla inglés en la playa. Hasta los niños que venden, ¿cómo se llama?, chicles, tienen que aprender inglés porque hay turismo, entonces hay gente que trabaja, los playeros, los lancheros, los que andan sacando moneditas, la gente que renta sillas, toda esa gente que trabaja en el turismo tiene que hablar inglés, es necesario. Pero su inglés de esas personas es un inglés diferente, es un inglés empírico, o sea, lo aprendieron así como lo escucharon, lo aprendieron sobre la marcha. Es muy diferente cuando una persona aprende a hablar inglés en una escuela. Tú, por ejemplo, escuchas a un joven que estudió en una universidad privada como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, salen hablando inglés perfecto y los escuchas y parece que es un extranjero, o sea, la forma como hablan es muy diferente al inglés que habla un playero, un lanchero. Es diferente una persona que aprende de forma empírica o a madrazos con una persona que estudia. Entonces, he tenido pues la oportunidad de estudiar estos temas de cómo se puede hablar en público, cómo dar un discurso, ¿no? Porque nosotros aquí no somos oradores, ni somos discursantes, simplemente compartimos un mensaje, pero sí tenemos la forma para que lo hagamos relativamente bien y sobre todo que no nos cueste tanto, que no nos dé tanto miedo y podamos compartir nuestra historia así de manera fluida. Entonces, te va a tocar un tema para que sepan, ¿no?, cómo es. Ya te dieron el tema, ahora ese tema, para que se te haga bien sencillo, lo vas se dice, así lo dicen, esquematizar. ¿Qué es eso? Lo vas a partir en pedazos. El tema lo vas a partir en pedazos. Y entonces, ya sabes que son 5 pedazos y nada más te vas de uno por uno. Está fácil. Es decir, ya sabes cuál es el primer pedazo que te toca. Ahorita lo vamos a desglosar a detalle. Y ya acabaste el primer pedazo, vas con el segundo, vas con el tercero, vas con el cuarto, vas con el último y te despides. Y a veces ni siquiera te da tiempo en una hora poder desglosar un tema completo si lo hacen así. Yo, por ejemplo, estuve tomando un curso de historia. A mí me gusta mucho la historia. Entonces estuve aprendiendo la historia de Egipto, del Egipto faraónico. Y esa madre pues, imagínate, Egipto tiene más de 4.500 años de antigüedad, pero lo hacen de forma esquematizada, es decir, van primero con el imperio antiguo, luego el medio y luego el nuevo, lo dividen en 2. Entonces ya para empezar ya sé cómo va el orden, pero luego sobre cada tema lo dividen en 4 o 5 pedazos, de esa manera al que está estudiando se le queda en la memoria y es fácil. Entonces, ya te dieron el tema, te toca aprendértelo, ahora lo vamos a partir en 5 pedazos. Fácil, Digo, porque ahorita estamos invitados a compartir. Ya hasta Juanito está yendo también. Y entonces, y aquí nosotros todos compartimos, todos pasamos. Sí. Entonces, pues la idea es de que lo hagamos relativamente bien, que se note que no es una forma empírica, sino que nosotros tuvimos el aprendizaje. Entonces, esos 5 pedacitos son así de sencillos como dice aquí. El primer punto es
del tema que sea. Por ejemplo, el tema del día de hoy es compartiendo en tribuna. Entonces, si ese es el tema, ese tema no nos los van a dar, es un tema aquí de la guía de servicios generales, pero vamos a suponer que este es el tema. Entonces ese tema lo voy a desglosar yo en 5 pedazos. Y el primer pedacito es lo que tú vas a decir en ese primer pedazo. Vas a desglosar qué es esa madre que tú vas a compartir a grandes rasgos. A grandes rasgos. Por ejemplo, a veces muchos nos invitan a compartir, a los grupos les encantan el sexto paso, sobre los defectos de carácter, o el primer paso, como fuimos a ver ahorita, lo que es la derrota, la rendición. Entonces, lo primero que tienes que saber es, ¿qué es esa madre? Por ejemplo, te dicen, tu tema va a ser derrota, y tú primero vas a saber, ¿y esa madre de derrota qué es? Porque es una palabra que significa muchas cosas. Desde la derrota en un pleito, en unos chingadazos, pero a nosotros nos están invitando con un tema de Alcohólicos Anónimos. Entonces, lo primero es leer sobre ese tema. Si se te dificulta mucho la lectura, como es mi caso, porque yo ya no puedo leer, otra forma es escuchar audios. Y la otra es también ver videos, aunque siempre se sugiere que se vea ¿cómo se llama? Que las fuentes sean las adecuadas, porque de verdad eso o sea, cuando tú escuchas a un orador de YouTube, es una persona que aprendió de forma empírica, nada más le fue copiando a uno que le copió, a otro que le copió, y al final de cuentas tú terminas siendo una copia de esa persona, y no es así. Entonces, cuando te vayas a documentar sobre el tema que te tocó, búscalo, y lo empiezas a leer. Está en esta parte de la literatura, y no nada más en la literatura, porque nosotros no somos fanáticos de Alcohólicos Anónimos. O sea, habemos personas que hemos leído la literatura, algunas cosas nos las hemos aprendido hasta de memoria, pero no está ahí toda la información, hay mucha literatura más. Yo, por ejemplo, este tema de lo que es el arte de hablar en público ante otras personas, yo lo saqué de muchísimos libros, incluso de algunos, porque en aquel entonces no había videos ni había YouTube. Yo compré un set de cassettes de un vendedor que se llama Alex Dale, no sé si algún día lo han escuchado, es muy famoso. Ese fulano es un vendedor y enseña técnicas de venta. Aunque nosotros aquí no somos vendedores, pero no vendemos cosas materiales, pero sí vendemos ideas. Queremos que la gente nos compre este mensaje, que la gente deje de beber, que la gente deje de drogarse, que la gente deje de sufrir y que se convierta en un buen ser humano. Es una idea al final de cuentas. Y también en otro libro, un libro muy interesante de una escritora que se llama Gaby Vargas, y el libro se llama La imagen del éxito. Y este tipo de literatura habla de cómo es la mejor forma, y además tomé unos cursos de una escuela de un cuate que ya murió hace muchos años, que se llamaba Dale Carnegie. Y entonces, todo y más. Entonces, ese tipo de cursos son para aprender a hablar en público. Y si este fuera el tema, como es mi tema, yo a eso me dedico, yo lo tuve que estudiar. Y si te toca dar un temita, lo mejor es que lo estudies, para que no llegues a improvisar, para que al menos sepas de qué se trata. Entonces, punto número 1, tienes que desglosar de forma general sobre qué se va a tratar la charla. O sea, cuando tú llegas al grupo, a donde vayamos, te subes a la tribuna o aquí mismo en el grupo y primero te presentas, eso ya lo saben. Compañeros, buenas noches, yo soy Paco, soy un enfermo alcohólico drogadicto, gracias por invitarnos o lo que sea, qué bonito aniversario, o sepa su puta madre lo que uno diga, pero uno se presenta. Y luego, pues me invitaron a compartir este tema, y sobre este tema, pues yo a grandes rasgos entendí esto. Y ese primer punto es desglosar de forma general de qué se trata el tema. Número 1, desglosar de forma general de lo que se trata el tema. Punto número 2, porque nada más son 5 puntitos. El punto número 2 sobre el que te vas a meter es sobre las causas que generaron esa situación. Mira, cuando nos invitan a compartir alcohólicos, en un grupo de Alcohólicos Anónimos, nosotros, el tema que sea, se va a tratar casi siempre sobre esto. Dice, todos los temas tienen la intención de detectar, de admitir y de corregir algún tipo de problemática en tu vida, llámese defecto, llámese comportamiento, adicción, dependencia. De eso se va a tratar. No nos van a invitar a compartir un tema de la iglesia, nunca, o sea, muy difícilmente. Invitarían tal vez a un padre, pero si nos invitan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, nos van a invitar sobre un tema que tiene que ver con la locura, con la enfermedad. Entonces,
Ya desglosaste a grandes rasgos de qué se trata, ahora vas a hablar de los orígenes o de las causas de ese problema, porque casi siempre nos van a invitar a compartir un tema que tiene que ver con la enfermedad. Y entonces, en segundo punto, tú vas a explicar cómo es que se originó ese problema en ti. Y aquí está bien fácil, fíjate. Es decir, desglosaste el tema de forma general y ahora vas a decir cómo fue que tú te enfermaste de esa situación. Fíjate cómo es esto, para que lo vayan ustedes viendo. La gente que le sabe a esta madre de la psicología, yo no le sé tanto, la verdad, me ha gustado leer, pero dice la gente que sabe que todos los problemas de comportamientos y de adicciones y de dependencias y sobre todo el comportamiento errático tienen que ver con la personalidad de un ser humano. Es decir, la personalidad del ser humano es lo que se conoce en las agrupaciones de alcohólicos anónimos como el ego. Eso que dicen que es algo malo en realidad simplemente es la creencia de lo que tú crees que eres, tu personalidad. Yo me llamo Paco, yo trabajo en ese lado, tengo 50 y tantos años, o sea, lo que yo creo que soy, esa es mi personalidad. Y esa personalidad se forma desde que tienes 2 o 3 años o empiezan a llegar recuerdos. Tú sabes más o menos desde qué edad tienes recuerdos. A veces cuando tenemos 2 años nos acordamos de algunas cosas, pero desde que empiezas a tener memoria o recuerdos hasta los 9 años. En ese tiempo pequeñito, de los 2 o 3 años hasta los 9, se forma casi toda la personalidad de un ser humano. Ahí está el pinche pedo. Ahí está. A veces se alarga un poquito hasta la adolescencia temprana, como a los 11 años, cuando entras a la secundaria. Hay eventos que todavía pueden marcar la personalidad de un ser humano, pero por lo general, ahí en ese pequeño lapso de tiempo está toda la problemática de un ser humano. En ese lapso de tiempo tan pequeño se deforma la personalidad. Ahora, aquí nosotros que somos en un grupo que hacemos retiros, que sabemos que por qué se deforma la personalidad de un ser humano. ¿Por qué se vuelve una persona insegura? ¿Por qué se vuelve una persona morbosa, lujuriosa, materialista, antisocial? Por las cosas que pasan en la infancia. Entonces, en ese punto de tu plática, de tu compartimento, vas a explicar los orígenes de tu enfermedad y ahí te vas a tu pasado. Esto está fácil. Del tema que sea, te vas en donde vamos a suponer que estamos hablando del instinto de seguridad, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de las cuestiones materiales, de lo difícil que es para una persona no tener miedo a la cuestión económica. La cuestión económica muchos de nosotros nos tiene agobiados, atrapados. Vivimos en ansiedad, en angustia porque no sabemos bien qué va a pasar con nosotros mañana. Entonces queremos acumular dinero. Nunca lo logramos, pero sí lo queremos hacer. Estamos en un estado de tensión permanente sobre las cuestiones materiales. Y es bien curioso, porque la enfermedad es así paradójica. Tenemos el chingo de problemas, pero a la vez tenemos un comportamiento errático. Es como el borracho. El borracho sabe que no debe de beber. Tiene el chingo de problemas. Además ya lo amenazaron que lo van a encerrar, que lo van a anexar o que su vieja lo va a mandar a chingar a su madre. Ya le dijeron. Además, hasta a veces ya está cagando sangre. Tiene problemas de salud. Ya vi yo como mi padre falleció en un escuadrón de la muerte, aún a pesar de todo, porque tuve un problema, o sea, porque tengo una adicción, porque tengo una obsesión, no puedo dejar de beber. Así pasa con todas las cosas, incluso las cosas materiales. Por un lado te aterra la cuestión económica y por la otra no tienes orden en tus finanzas, sigues gastando a lo puro pendejo y te sigues metiendo en problemas. O sea, la enfermedad, llámese alcohol, drogadicción, dependencia emocional, neurosis, ansiedad, tienen un mismo origen, tienen una misma génesis, una misma causa, y sobre eso vamos a hablar. Entonces, en el punto número 1, desglosas de forma general, así hasta lo puedes buscar en el diccionario, ¿no? Una vez me dejaron el tema a mí de la, ¿cómo se llama? Lo que es la, ¿cómo se llama esa cuando le tenemos odio a las mujeres? Tiene un nombre esa palabra. Misoginia. Yo ni sabía lo que era eso, misoginia. Entonces me puse a buscar en el diccionario, ya es una versión, o sea, un problema existencial contra el sexo opuesto, contra la mujer. Entonces, yo no sabía, entonces me fui al diccionario, lo encontré y de ahí me empecé a buscar. Entonces, ya desglosaste de forma general. Ahora, como punto número 2, vas a desglosar el origen, las causas de ese problema. El origen, las causas de ese problema. Entonces está fácil. Punto número 3.
Dice aquí cuáles fueron las consecuencias personales y sociales. ¿Cuáles fueron las consecuencias personales y sociales? Número 1, desglosas. Número 2, ¿cuál fue el origen? Número 3, ¿cuáles fueron las consecuencias? Y en eso está bien fácil. Vas a hablar de las cosas que tú le has hecho a tu familia, a tu entorno. Y de modo que diga que no puedes, que no te acuerdas de las cosas que hiciste, pero muy en especial antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Este es el punto donde tú hablas de las cosas que hiciste previo a llegar al programa de Alcohólicos Anónimos. Si fuera en una hacienda, si fuera en una experiencia, estaríamos hablando de la cuarta pregunta, de lo que es la sociedad. Pero es muy importante que nosotros, porque esto es lo interesante, cuando tú vas a compartir, lo más interesante es este punto que se llama la terapia. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra terapia, me dio terapia, o se trata de dar terapia, pensamos que la terapia es nada más mentarle la madre a una persona. Y eso es una agresión. Eso no tiene que ver. La terapia, de hecho, el significado de terapia es proceso paliativo o proceso curativo. O sea, la terapia es algo que te va a ayudar en algo. Si tienes una enfermedad, de la que sea, tú necesitas terapia. Ya sea, por ejemplo, si tienes diabetes, tienes que ir con tu médico y te va a dar una terapia. Dentro de esas indicaciones que te va a dar, te va a decir, ¿sabes qué? Deja de comer tanto pan, toma menos refresco, toma más agua. Y te va a dar indicaciones. Esa es la terapia. ¿Sabes? Si te quebraste un hueso y estás enyesado y tienes unos clavos metálicos y vas con el ortopedista o quien sea que te haya operado, te va a dar una terapia de rehabilitación. O sea, la terapia es algo bueno. Nosotros usamos en Alcohólicos Anónimos, en el grupo, una terapia que se llama, fíjate, es bien importante esto, egoevasora, para que la hagan. La terapia egoevasora es bien fácil, tus problemas, tus defectos en mi historial. Eso es todo. Tus problemas, o sea, tus defectos en mi historial. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos algo que se llama ego, nuestra personalidad, que es un abogado defensor, que no importa lo que tú hagas, no importa si te estás quedando tirado en las calles. Muchos hemos conocido personas o hemos sido personas con adicciones a muchas cosas. Pero no importa que te diga la gente, oye, ¿no te da vergüenza que te quedas tirado en la calle, te encontraron, estabas vomitado, o después de una borrachera hiciste un ridículo, te peleaste, terminé en los separos? O sea, cosas de verdaderamente vergonzosas, incluso hasta peligrosas. Y la gente te dice, deja de beber. Si alguien te dice, deja de beber, te pones al pedo, te pones bien al pedo. A nadie le gusta que le digan qué hacer. A mí si una persona me dice, oye, como que te ves gordito, me siento agredido. Y luego a veces no se lo digo, pero pienso, y a ti te vale verga, pues ¿qué me andas cargando? Yo te pido de comer. O sea, uno se pone al pedo. Entonces que le digan a uno las cosas no tiene ningún provecho. Nunca una persona va a cambiar por regaños, nunca una persona va a cambiar por un sermón. Sin embargo, nosotros tenemos un método que se llama terapia egoevasora. ¿Qué es egoevasora? Vamos a darle la vuelta a tu ego, o tú vas a ayudar a que esa persona no se sienta agredida con ese tipo de terapia. O sea, yo no le voy a decir a una persona, oye cabrón, baja de peso, estás bien pinche marrano, porque se va a emputar. Pero sí le puedo hablar de mi obesidad y de mi sobrepeso y todas las pinches garnachas que me tragaba y los litros de refresco. No le puedo decir a una persona, deja la pinche pornografía o deja el puto teléfono, no lo sueltas. Pero si hablo yo de lo que yo hago con el teléfono, de cómo escondía los mensajes y cómo tenía el chingo de pornografía y cómo mi teléfono lo tenía con una pinche clave de manera que nadie lo encontrara, o sea, yo lo hacía. Entonces, al estar hablando de mi historia, de mis pedos, de mis defectos, de mis comportamientos erráticos, el que está sentado, le diste la vuelta a su ego. Y entonces la terapia le llega y dice, sí, güey, ese soy yo. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar terapia. Con el paso del tiempo la empezamos a hacer hasta de forma fluida. Ya no podemos hablar sin eso, pero no es la intención. Pero sí, tenemos que hablar de nuestros defectos abiertamente para que la persona que está sentada pueda recibir esa información. No se ponga al pinche pedo, aunque a veces así es, A veces se ponen al pedo y se cierran y se enojan y se ponen mal, pero nosotros usamos ese tipo de técnica, o lo usamos nosotros en ventas, para que la gente reciba nuestro mensaje. Entonces, está bien fácil hasta ahí, y con eso tendrías
Tiempo, te faltaría tiempo para poder desglosar un tema de la forma correcta. El punto número 4 es la solución. No se trata nada más de venir a gritar y a decir y cómo sufro y cómo sufrí. Y yo he ido a grupos, y ustedes no me van a dejar mentir, vamos a agrupaciones en donde los que van a compartir es parte de la forma como aprendieron, la vida sigue siendo un pinche sufrimiento, o sea, nada más es puro sufrir. Y hasta el día de hoy, compañeros, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos andaba mal, pero el día de hoy ando peor, o sea, hoy me siento más mal. El que está iba a decir, Juanito, que viene a integrarse, va a decir, ¿y para qué verga me voy a meter un movimiento donde la gente está peor que cuando llegó? O sea, nosotros ya le dijimos a la gente a grandes rasgos de qué vamos a hablar. Ya hablamos de cómo se originó en nosotros ese pinche pedo. Ya hablamos de las consecuencias personales y sociales. O sea, cómo nos pasamos de lanza, cómo nos dañamos físicamente. Pero vamos a decirle a la gente que hay una solución. Y tú, al decir hay una solución, lo que le vas a contar está bien fácil, le vas a contar cómo llegaste a Alcohólicos Anónimos. Así. O sea, y ahí cuentas la experiencia de cómo te pasaron el mensaje, cómo veniste a tu primer junta, la impresión, todas esas cosas para el que está nuevecito, le van a hacer ping en la cabeza. O sea, va a decir, no manches, a mí me pasó igual. Y como cuando escuchamos que decían un chingo de groserías, pensamos, bueno, estos pendejos no les da vergüenza que hay mujeres. O sea, cosas así, ¿no? Que todos pensamos. Y la gente se da cuenta de que así como esa persona está pensando o pensó, así también tú pensaste. Y es muy importante cuando estamos tocando esta situación de cómo llegamos a Alcohólicos Anónimos, contemos las caídas que hemos tenido. Las caídas, los pinches problemas, las situaciones bien culeras por las que hemos pasado. Es decir, a la gente que está escuchándonos le vamos a decir que esto no es algo así tan bonito, o sea, que de un día para otro, pura felicidad, y que tu vida es una pinche novelita rosa, y que todo el mundo te ama, y que eso no es cierto. Entonces, le explicamos el proceso para que si ese ser humano está pasando por una situación así, diga, es parte del proceso, es parte del proceso. Mira, la idea es así, tú ves una película, si ves la televisión en Netflix o en alguna plataforma, una película, y la pinche película nada más es de puro amor y todo bonito, le apagas. A nadie le gustan las pinches películas aburridas. Las películas son bonitas y las vidas son bonitas cuando hay drama, cuando hay un drama, cuando hay de todo, crímenes, pasiones, cosas que generan malestar, nos generan malestar a nosotros como seres humanos, y eso hace atractiva la película. Para que nuestra vida sea atractiva, tenemos que contar también la parte del drama, y sobre todo el drama en AA, las cosas que nos han pasado, las cosas que hemos hecho, las tenemos que contar para que la gente se vea reflejada. Entonces, esta parte de la ¿cómo se llama? De la solución es muy, ¿cómo se llama? Es muy importante contar pues nuestros tropiezos, para que la gente, hay gente que se va, nos vamos. Yo me he ido de Alcohólicos Anónimos, me he ido un par de meses, me he ido un par de años, me he ido una década, y al final de cuentas he regresado, y a la gente eso le decimos. Mira, yo he escuchado personas, porque está al otro lado. Por un lado, todo es, no pasa nada, mi vida está bien bonita, y todos los días, y mi vida está bien bonita, hasta que se lo llevan a chingada. No es cierto que la vida estaba tan bonita. Por el otro lado, nada más hablan de puras chingonerías económicas, y el día de hoy, miren compañeros, me acabo de comprar otro carro, y me compré un terreno, y ¿cómo se llama? Cosas así. Esa presunción cae en la verga, esa presunción no es agradable. Entonces nosotros le vamos a contar nuestros tropiezos, las caídas, para que la gente se vea interesada. Entonces, por último, el último pedacito es el de la esperanza, compañeros. Y con este pedacito cerramos. Es decir, estos 5 pedacitos nosotros los compartimos así en esa forma. Tú acomodas el tema, esto los apuntas en un papel y ya ni siquiera tienes que estar tratando, porque ese es el pinche pedo. Pensábamos que teníamos que memorizarnos
partes de la literatura y armar el pinche discurso, y a la hora en que te subes a la tribuna, ¿qué nos pasa? Se nos apaga la televisión, ya no sabemos qué decir, y en 5 minutos ya se nos acabó el discurso. Entonces, pero si lo haces así, lo haces de esta manera ordenada, te va a faltar tiempo para que puedas expresar o exponer bien tu tema. Y por último, la esperanza, es decir, nosotros en Alcohólicos Anónimos, así lo dice el enunciado, si se acuerdan, dice: nosotros compartimos nuestras mutuas experiencias. Eso es, las experiencias son las experiencias del pasado, lo que hablamos aquí de las causas. La fortaleza es cómo nosotros enfrentamos esas situaciones, en donde hablamos de la solución. Y la esperanza. La gente cuando se va del grupo, cuando se vaya de un grupo, de una junta o de un grupo de estos, se tiene que llevar la gente a la esperanza. O sea, ¿cómo es esto, compañeros? Por más mal que estemos hoy, por más mal que yo pueda sentirme el día de hoy tuve un problema con mi pareja, nos agarramos a putazos, nos retenentamos la madre. Uno de mis hijos me dijo que me odia, se fue de la casa, perdí mi trabajo, no tengo dinero, me andan buscando los saqueos. O sea, me siento mal el día de hoy, me siento mal. Tuve un chingo de problemas. Sin embargo, yo estoy seguro que yo no estoy como cuando llegué. Eso es una realidad. Hoy no me drogo, yo me drogaba diario, yo fumaba piedra todos los días. Yo me alcoholizaba todos los días, yo no tenía esos lapsos que tiene un ser humano normal, que dice: ay, chica, voy a tomar el fin de semana y luego ya el domingo, el sábado en la noche me paro, o el domingo y el lunes me voy a trabajar. Para mí no había eso. Para mí era alcohol y drogas todos los días. El día de hoy ya no estoy preocupado por eso. Es decir, estoy mejor que antes. Ya no puedo yo compararme con la persona que yo era antes. Mis conflictos familiares, hace rato platicábamos con mi esposa sobre eso, vemos cómo en la familia, así de verdad lo vemos, cómo en la familia hay una de problemas bien culeros, problemas de conflictos de familia, entre hermanos, entre tíos, o sea, el pinche mundo se está cayendo en pedazos. Así es, o sea, el mundo familiar, porque para mí familia son mis hijos y mi esposa. El mundo familiar, la familia, o sea, los familiares. Cómo tienen una pinche locura bien encabronada, o sea, cómo por todo sacan la espada y se gritan y se dicen y hay agresiones y todo eso. Yo no estoy así. O sea, sí tengo problemas, pero el día de hoy, gracias al grupo, yo puedo llegar y gritar y expresar mi malestar. Ya no pasan las cosas que pasaron en mi vida antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Y eso se lo vamos a dejar a la gente. Entonces, cuando vayan a compartir, el 24 tenemos compartimiento, compartan ustedes el tema. Ya está el tema, de hecho, y entonces háganlo así, ya está por ahí el tema. Jesús ya lo debía haber subido allí al foro. Vamos a ir a compartir un grupo a Xostla, no sé dónde. Pero si lo hacen así, se les va a hacer muy fácil. Nada más divídanlo en esos 5 pedacitos. Y al final, pues se despiden. Es todo. Ahora, eso es en cuanto a cómo se esquematiza un tema. En esos 5 puntos. Fácil. Ahora, hay algunas cosas que nosotros ya como personas que estamos exponiendo una información, deberíamos nosotros de saber. Por ejemplo, lo más común es que nos morimos de miedo, ¿o no? ¿Sí? Yo sentía cuando iba a compartir un grupo que hasta me iba a caer rumbo a la tribuna. Me voy a caer y ¿cómo se llama? Puta madre, unos pinches nervios, o sea, me sentía atorado y esos nervios hacen que no puedes pensar y dices, vale, verga, había tratado de memorizarme un texto de la literatura, ya se me olvidó, me lleva la chingada. Sí, así pasa, son los nervios. Sí. Ahora, fíjate, lo malo de andar documentándote de la forma equivocada es de que tú escuches de repente a personas oradores. Yo de verdad les pediría, traten de no ver oradores esos de YouTube, de los famosos. Te hacen ver como si esto fuera fácil, como si la gente que tiene miedo, la gente que se pone nerviosa es gente rara. Y eso no es así. A nosotros lo primero que nos enseñan en las ventas, cuando vamos a hablar ante mucha gente, nos dicen esto. Dicen, el ser humano trae miedos instintivos. ¿No es cierto eso de que el miedo es algo malo, No. Pásale, madrina, siéntese. El miedo no es malo.
El miedo, tú quisieras que tu hijo, que tu Cami tuviera miedo y que no agarrara un pinche tenedor y lo metiera, ¿cómo se llama? Por eso pasa con los niños. A los niños les vale verga. Agarran y se paran en la orilla y se paran y se corren. O sea, nosotros quisiéramos que ellos no lo hicieran. O sea, el miedo no es malo, el miedo es un seguro de vida. Y hay algunos miedos que ya traemos en el cerebro incrustados, ¿eh? Por ejemplo, si ahorita alguien, así de la nada, de puro desmadre, rompiera un globo, ¿qué haces? Hasta brincas. O sea, todo mundo le tiene miedo a los ruidos fuertes, todo mundo. El que diga que no, está mintiendo, ¿sí? Todo mundo le tiene miedo a la oscuridad, todos. A lo mejor ahorita ya, como ya tienes hijos, o a lo mejor hasta tienes nietos, ya no, ya tratas de ser el valiente, pero todo mundo de forma natural le tiene miedo a la oscuridad, todo el mundo le tiene miedo a la enfermedad, todo el mundo le tiene miedo a la pobreza, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Son miedos, ¿cómo se llama? Básicos. Pero fíjate, de todos los miedos, hay uno que es el peor. ¿Cuál creen que es? De mi madre. El miedo a la madre. Fíjate, incluso más que a la muerte, este miedo es más poderoso, ¿eh? ¿En realidad? Es el miedo a hacer el ridículo. Ese es el miedo más. Fíjate, para que te des una idea de qué tan fuerte es. Hay gente que era rica y de repente se quedó pobre, y para no enfrentar el hacer el ridículo, ¿sabes qué hacen? Se matan. Así de fuerte es. Fíjate, tú vienes caminando por la calle, vas caminando y el mundo, vienes aquí por la 20 donde hay un chingo de gente pasando y la gente no te importa nada, pero resbálate, cáete de culo y hay ruido, y en ese momento toda la gente que está alrededor de ti pasa a ser muy importante, toda la gente, y te mueres de la pena, Ahora, del miedo a hacer el ridículo, el peor es el quedar en ridículo delante de muchas personas. Por eso es tan difícil pararse a hablar en público. O sea, es normal. No creas que eres raro o rara porque te da miedo. Es normal. Mi madrina compartió ahora que fuimos allá, ¿cómo se llama? A México. Y de lujo. Ahora, tienes que saber algunas cosas sobre el miedo, ¿eh? O sea, el miedo, ese miedo a hablar en público, se siente muy fuerte cuando te subes. Pero tiene tiempo de caducidad. O sea, tienes que saber que no hay pedo que tengas miedo, te subes, pero se va a pasar, se va a acentuar, se va a calmar. Entonces, tú lo que tienes que tener es ansiedad relajada, o sea, no que no tengas miedo, sino tratar de pensar, se me va a pasar. Fíjate, la tribuna tiene una razón de ser. Nosotros en ventas nos dicen, cuando vayas a empezar a hablar en público, ante muchas personas, trata de que haya un latril o tribuna, no sé si se conoce lo que es un latril. Son unos más pequeños, transparentes. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque una persona, cuando va empezando, esto te da seguridad. Además, a veces hasta se agarra uno así fuerte, está uno tenso. Es parte del proceso de protección del ser humano. Entonces, no pasa nada. Después a nosotros nos enseñan a bajarnos, no a bajarnos, sino a no usar tribuna. Nosotros cuando damos conferencias, nosotros no estamos en un solo lugar. Yo he ido a grupos en donde luego me dicen, ¿por qué te bajaste de la tribuna? Te voy a bautizar, solamente lo hacemos los grupos liberales. Pendejo, yo tengo 20 años haciendo eso. A nosotros nos enseñan que es importante movernos de un lado para otro para poder enfocar a la gente que nos está escuchando. Pero por ahorita, en lo que agarran el pedo, en lo que pierden ese miedo, súbanse a la tribuna tranquilos, relajen las manos, es muy importante. Las manos a veces nos traicionan, se nota cuando estamos, las metemos, las sacamos, las acomodamos, nos rascamos, estamos haciendo un montón de cosas. Tranquilo. Ahora, la gente que está sentada no son oradores. La gente que está sentada a veces ni te están poniendo atención. De verdad, a veces está uno sentado y está uno en el teléfono, está uno sentado, está uno platicando, ni le está poniendo atención al pendejo que está hablando. Digo, muchas veces así pasa. Entonces, no creas que todo el mundo te está poniendo atención. No creas eso, aunque algunos sí lo van a estar haciendo. Ahora, algo que es instintivo, digo, para que sepan, esto lo hemos aprendido a través del estudio, es de que algo que afecta mucho es la mirada de una persona. ¿Ustedes han escuchado eso? Que hay gente que tiene la mirada pesada, ¿verdad? Entonces, como estás aquí en la tribuna y tienes un montón de miedo, no quieres ver a la gente. ¿Y qué haces? ¿Qué hace cuando una persona tiene miedo y no voltea a ver a la gente? Ves hacia arriba. Y fíjate lo que dice la psicología, ¿eh? Si tú estás viendo hacia arriba
hacia la izquierda, estás mintiendo. Y si estás viendo hacia arriba y hacia la derecha, estás inventando. Fíjate. Entonces a nosotros nos dicen, tú tienes que ver a la gente de frente. Pero yo digo, pero ¿cómo voy a ver a la gente de frente si a mí me da un chingo de miedo? Yo soy bien tímido, Yo soy una persona que cuando empezó a hacer esta onda de hablar en público, a mí me aterraba. Yo decía, yo no voy a poder hacer esto de vender cosas porque yo me muero, yo siempre fui bien tímido. En un grupo de personas, habíamos de 10 personas y yo no hablaba. Todo el mundo veía cómo platicaban, echaban desmadre y yo callado hasta que me empedaba. Entonces hablaba hasta inglés, me paraba a bailar, hacía chistes, pero alcoholizado. Entonces, para mí fue muy difícil el aprender esta onda de poder hablar. Entonces, tomen eso en cuenta. La técnica es así. Si te da miedo ver a la gente a los ojos, quédatele viendo a la frente. Quédatele viendo a la frente. Él va a decir, bueno, esta pendeja o este pendejo no me quita la mirada. Tú lo estás viendo a la frente, no lo estás viendo a los ojos. Tú no te vas a sentir impresionado y esa persona sí. Y es importante que la persona sepa que tú estás hablando con ella. Ahora, no te le quedes viendo nada más a una persona, porque eso es lo que muchas veces hacen los grupos de alcohólicos anónimos. Se van con la terapia y dicen, tú hijo de tu, pues sobre una persona no es correcto. O sea, vas a compartir un tema y es a todas las personas. Entonces, número 1, los nervios, ¿no? Son técnicas de cómo se pueden controlar. Número 2, el entusiasmo, la emoción y el entusiasmo. Yo escuchaba de un cuate que se llama, no me acuerdo cómo su nombre ahorita, pero él decía así, decía, entusiasmo es un vocablo, o sea, es una palabra formada por 2 vocablos. Uno es en, dentro, y la otra es teos, que significa Dios. Una persona entusiasmada o con entusiasmo es una persona que tiene a Dios adentro. Y ahí está, es muy infeto. Las palabras, y se lo compartí la vez pasada a Juanito, son como alfileres, Así son las palabras, como alfileres. Tú agarras un alfiler y se lo avientas a alguien, a lo mejor cae de piquito y le pica, a lo mejor, pero a lo mejor no, y ni atención te puso. Y le puedes aventar un montón de alfileres que serían el montón de palabras y algunas van a picar y algunas no. Entonces, eso es una conversación normal. Pero si un pinche alfiler lo pones en la punta de una barra de fierro, de metal, de una barreta con las que hacen, y lo amarras la aguja o el alfiler con alambre así de manera que no se pueda mover, y agarras esa pinche barra y se la zorrajas a una persona en el pecho, ¿qué crees que va a pasar? Lo matas, le atraviesas el corazón. Entonces, la idea es esta: la barra es el entusiasmo. Entonces nosotros, además de hablar, no es nada más lo que digamos, porque el tema puede estar bien de poca madre, el tema puede estar chingón, pero si lo estás diciendo así como un discurso, porque ya te aprendiste cómo es el esquema, así, primer punto, segundo punto, tercer punto y me despido, está bien, pero la gente no te va a poner atención, y la gente se va a ir pensando que no escuchó nada. Entonces hay que hablar con entusiasmo, y el entusiasmo tiene que ver con la cara, los gestos, los ademanes, la forma en cómo se mueven las manos, hablar con las manos. Y eso no nada más es para cuando andas dando una plática de AA, eso funciona con los hijos. Así nos decían a nosotros, esto que vas a aprender ahorita aquí te va a servir principalmente para hablar con tus hijos. Y yo hacía algo con mis hijos, con el Alexander. Ahorita ya está más alto, pero cuando era chiquito me le agachaba para verlo a los ojos, para platicar. Y me decía, a mí me encanta, hasta la fecha me dicen mis hijos, me gusta cuando nos cuentas algo, papá, porque lo cuentas como si lo estuvieras viviendo. Aquí lo aprendí. Hablamos con las manos, hablamos con la cara. Ese se llama lenguaje no verbal. Todos los ademanes que hace uno sirven para, y aunque estés en la tribuna, tus manos y todo lo que haces sirven. Entonces el entusiasmo. Una cosa muy importante, compañeros, es no destruir personalidades. Cuando estamos dando para mí es difícil, pero no es correcto. No es correcto hablar mal de nadie, dar el nombre. La idea es así, compañeros. ¿Quieres hablar mal de alguien? ¿Quieres hablar mal de alguien? ¿Quieres dar una experiencia de una persona que se ha comportado bien culera? ¿De quién crees que puedes hablar? De uno mismo. Si vas a dar una experiencia culera, que sea algo tuyo. Y si vas a dar una experiencia chingona, que sea de alguien más. Es mejor.
esa madre no genera rechazo. A la gente nos caga el palo. O sea, yo sé que le caigo mal a mucha gente porque me gusta hablar mal de las personas, pero eso no es correcto. Y me gusta hacerme ver como si yo fuera San Paco, San Perfecto. Todo el mundo lo sabe que no es cierto. Todo el mundo lo sabe. Entonces, es mejor, por ejemplo, si vas a decir, si yo por ejemplo soy morenito, ¿cómo crees que me siento cuando me dice, oye tú negro, prieto, o chaparro, o panzón? Yo me siento agredido, no me gusta. Pero si yo hablo de mi panza, de mi color de piel, de mi estatura y de mis defectos, hasta me río. Entonces, cuando uno habla mal de alguien, y si esa persona está ahí, se va a sentir muy agredida, va a hacer sentir mal a esa persona. Y nosotros en las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos ya no estamos para hacer daño, Y hemos ido a grupos en donde nos han dado terapia de la culera, y nosotros también le hemos dado, pero lo hemos hecho en calidad de guerra declarada, pero en realidad no, esa no es la intención, no vamos a eso. Vamos a compartir un tema y de repente han aprendido esa forma. Fíjate cómo es, padrino, así lo veo yo, Hay una historia, ya ¿qué horas son, Maggie? Pásame la hora, no me vaya a pasar. 7:46. Ok, ya voy a terminar. Fíjate, esta historia dice que una señora, cuando llegaba Navidad, hacía pierna. Andan, ponerse la pierna, no como venden el jamón completo. Entonces la señora le cortaba las puntas a la pierna y luego la horneaba. Y el marido decía, ¿para qué le quitas las puntas, pendeja, si esa madre es carne? Déjaselas. Decía, no, se le tiene que quitar. Y dice, ¿pero por qué se las quitas? Porque se le deben de quitar. Y dice, sí, o sea, tú me dices, pero ¿por qué? ¿Quién te dijo? ¿Dónde lo viste? Dice, pues mi mamá. Dice, vamos a preguntarle a tu mamá por qué chingada le quita las puntas a la pierna. Y le preguntan a la señora, ¿por qué le quita las puntas? Pues porque sí. No porque sí. ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Pues mi mamá. Y va con la abuelita. Y voy a ver, señora, ¿por qué le quita las puntas al jamón? Dice, mijo, pues es que en mi época los hornos eran chiquitos y esas madres no entraban. Si no le quitaban la punta, no podía entrar el jamón. O sea, la señora tenía una razón, pero uno nada más lo aprendió. Entonces nosotros de repente venimos a los grupos, vamos a los compartimentos y pensamos que se trata de ir a pelear. Y nos reventamos la madre, y es un show, y es un espectáculo, es una pinche batalla campal. Ha habido momentos en que casi se arman los chingadazos, hemos estado, donde se arman las pinches guerras, pero no, aunque es divertido, a nosotros la verdad somos así como que medios belicosos, pero esa no es la forma. O sea, hay quien lo ha aprendido así y piensa que esa es la forma, pero es como la abuelita, o sea, pues alguien se lo enseñó a alguien, este pendejo no sabe ni por qué, nada más lo está copiando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no lastimar a las personas. Y por último, compañeritos, ahorita aprovechando de lo del tiempo, el tiempo. Es muy importante ser respetuosos con el tiempo. Nada más culero que te digan, por ejemplo, nos vemos a las 5 y tú digas, sí, llego a las 5 y llegan, por ejemplo, a las 5. ¿Cómo te sientes cuando te queda mal? No se siente chido, No se siente chido. Yo conozco gente que dice, suena el teléfono. O a mí me decían, me hablan por teléfono, ¿qué pasó, Paco? ¿No vas a llegar? Sí, no, ya voy en la combi y apenas me voy a meter a bañar. O sea, no tengo respeto de esa persona, no tengo respeto del tiempo de esa persona. Y una persona que no tiene respeto de los demás no es un ser humano espiritual, no es un ser humano funcional. Entonces, cuando nosotros pasamos a compartir, como ustedes no sabían, se les hacía mucho tiempo. 20 minutos, no, yo me aviento 5, por ejemplo. Ahora que ya saben y hagan un tema y lo esquematicen así, 1 hora se les va a hacer nada. Y entonces de repente como que ya sentimos que 1 hora, espérate, a mí no me den 1 hora, yo 1:30 o 2 horas, y es una mamada, porque donde quiera que vayamos, cuando fuimos al aniversario que fuimos ahorita, la gente del aniversario está bien cansada. Nosotros hemos hecho aniversario, ¿cómo acaba uno del aniversario? Y luego resulta que el pendejo orador, al pinche Paco que pasaron y que iba a acabar la junta a las 10, porque tiene un chingo de ganas de que la gente lo escuche, se avienta 3 o 4 horas y al final pues eso es no respetar el tiempo. Si nos dicen, compañero, su compartimento es de 1 hora, ¿cuánto debería tardar? No. 1 hora. Es más, hasta le puedes quitar 5 minutitos para que haya tiempo para que la junta se termine. 1 hora, es muy importante ser respetuosos. Y hablando de que si te dan 1 hora, pero en ventas también nos dicen esto. Una buena información, fíjate nada más cómo es, una buena información debe tardar 45 minutos. Y es así, te dicen. Tú hablas, eres un experto, eres un gran orador y la gente se ríe y la gente se emociona contigo. Bueno, eres muy bueno
y lo haces corto, chingón, chingón. Porque la gente va a decir, puta, queremos que venga la madrina a compartir, nos quedamos con ganas, pensamos que iba a seguir, pero acabó. Ahora, eres muy bueno, pero te alargas un chingo, ¿y qué hace la gente? Vale, venga, ya es bien bueno, ¿qué hora se va a calmar? ¿No va a dejar de decir chistes este cabrón? No se va a calmar. O sea, ¿cuándo se va a callar? Ya me quiero ir a mi casa. O sea, aunque esa persona esté dando un espectáculo, el hecho de que lo está haciendo muy largo, aunque sea bueno, lo hace desagradable. Ahora, fíjate, eres malo, o sea, eres nuevo, no eres malo, eres nuevo, no tienes tantas herramientas para compartir, pero lo haces cortito, no hay pedo. Terminas y no hay pedo, o sea, estuvo mal, pero fue corto. Ahora, lo haces mal y lo haces largo, no, pues es la muerte para la gente que está ahí sentada. Entonces, en pocas palabras, a lo que me refiero es de ahí que el tiempo, como ahorita, ya se está acabando el tiempo y vamos a acabar el tiempo. Cuando te voy a compartir y aprendas bonito a hablar, hazlo con tiempo, mídete con el tiempo, no caigas en ese juego de que tiene que ser demasiado largo, no es así. Acuérdense del horno, de la pierna, así lo aprendieron, pero lo aprendieron de forma empírica, y nosotros vamos a aprender las bases. Si esto fuera un curso de inglés o de español, esta sería la gramática, y es lo que hace la gran diferencia. Y por último, aprende a despedirte. Ese es el problema que tenemos muchos cuando no sabemos esto bien. No sabemos cómo cerrar, no sabemos cómo terminar. Decimos una cosa y ya vamos a acabar y ¡ay! Me acordé y otra media hora. Y compañeros, muchas gracias. Pero antes de que me vaya y me acordé y otra media hora. Entonces esta persona no sabe cerrar, se cierre ya. ¿Cómo terminamos aquí? Todos sabemos. Es todo de mi parte. Felices 24 horas y te bajas. Eso es lo que les puedo compartir, compañeros. Muchísimas gracias. Felices 24 horas y te bajas. Esto es lo que les puedo compartir. Gracias por haberme escuchado. Espero no haberlos intolerado. Felices 24 horas y te bajas. Y se acabó. Fácil. Entonces, esta información, guárdenla, tómenle foto y úsenla. Y que el próximo compartimento que tengamos, se las voy a mandar de todas maneras ahí por la red, para que seamos un grupito de gente que comparta, porque al final de cuentas sí la vendemos una idea, vendemos la idea de que se puede vivir mejor. Y en algunas personas esta idea ya no es una idea, ya es una realidad. Y entonces yo pienso que si ha funcionado conmigo, puede funcionar con quien sea. Entonces el mensaje es muy importante. Yo, por ejemplo, si tengo que compartir, si voy a ir a dar una charla ante muchísimas personas y me voy a ganar un buen varo, porque cuando damos esas prácticas ganamos un buen varo, reclutamos gente, es muy importante. Pero para mí este mensaje es más importante, porque esto no nada más le va a cambiar la vida a una persona en lo económico. Esta persona puede ser, fíjate, dicen, yo conozco gente rica que es bien drogadicta. Son bien drogadictos. Conozco gente rica que se andan matando por las propiedades con la esposa y hasta con los hijos. Es decir, ¿de qué les sirve tener tanto dinero si siguen enculerados y endiablados? Yo pienso que de nada. Entonces, este mensaje es un mensaje de vida y para mí es muy importante. Y es importante que nosotros podamos expresar esta idea de la forma correcta. Entonces, pues gracias compañeros por haberme escuchado. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Tráiganse tomen notas, porque vamos a ver estos puntos, estos temas que son muy interesantes y nos sirven. Nos sirven aquí y nos sirven en nuestra vida normal.